Una caja se encuentra en una pendiente cuya superficie no ejerce fricción. Realizar el diagrama de fuerzas y describir analíticamente sus ecuaciones newtonianas. Entonces lo primero que debemos hacer es dibujar la pendiente, que en estos ejercicios de física se conoce clásicamente como el plano inclinado. Sobre el plano inclinado se encuentra una caja. Y esa es básicamente toda la información que se nos da. Entonces, si tenemos el dibujo del plano inclinado, o a veces en los ejercicios lo dice de forma explícita, podemos determinar la magnitud del ángulo del plano. Ese ángulo será el ángulo θ, el cual nos ayudará a realizar varios cálculos posteriormente. Bien, ahora hay que determinar las fuerzas que están haciendo efecto sobre la partícula en cuestión, sobre el centro de masas de la caja. Entonces, la primera fuerza, evidentemente, es la fuerza que ejerce la masa gracias a la aceleración gravitacional y que va a estar hacia abajo, y es la fuerza del peso. La segunda fuerza es una fuerza ejercida por la superficie del plano inclinado, y esa fuerza es perpendicular al ángulo, y es la fuerza normal, la que evita que la partícula, que la masa, atraviese la superficie inclinada. Una vez tenemos esto y determinamos que no hay más fuerzas evidentes en este sistema simplificado, lo que debemos hacer es reducir nuestro problema. Bien, entonces ahora vamos a pasar el diagrama de cuerpo libre a una forma mucho más simplificada, donde el punto 00 va a representar el centro de masas. La primera fuerza en el eje Y es la fuerza de peso. La segunda fuerza es una fuerza normal. Y esta fuerza normal no se encuentra alineada con un eje, por lo tanto la vamos a representar como un vector. El ángulo del plano va a ser el mismo ángulo entre la fuerza normal y el eje Y. Una vez que hemos trasladado nuestro diagrama de fuerzas al plano cartesiano, nos podemos olvidar de él y enfocarnos únicamente en lo que sucede en este diagrama simplificado. Tenemos dos fuerzas, una fuerza en el eje Y otra fuerza que es vectorial. Aquí hemos cambiado el color de las componentes para que se aprecien mejor los vectores de fuerza. Ahora, antes de comenzar a analizar las componentes, lo más conveniente es girar nuestro marco de referencia de forma tal que la fuerza normal quede alineada en el eje Y la fuerza peso sea lo que quede con la expresión vectorial. De esa manera podremos calcular directamente la fuerza normal como la componente en Y de la fuerza peso. Entonces, básicamente lo que se nos pide es hacer esto, de forma tal que la fuerza normal quede alineada con el eje Y de esa forma el ángulo θ va a ser igual al ángulo que se formaría entre el eje Y negativo y el vector de la fuerza peso. Ahora bien, el problema con este ángulo es que no nos sirve como tal y tenemos que transformarlo a un ángulo que esté medido desde el eje X. Ese ángulo que sí nos sirva lo vamos a llamar φ y va a ser igual al ángulo θ más los grados que se necesitan para llegar a él desde 0 grados. Entonces aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados y acá tenemos 270 grados. De este modo
ya podemos efectuar las funciones trigonométricas medidas desde el eje positivo de las X. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la cual en este caso se debe descomponer para el eje X y para el eje Y. Entonces vamos a comenzar con la segunda ley de Newton para el eje Y. Ok, masa por aceleración en Y va a ser igual a la suma de fuerzas en Y. Hay que determinar cuáles son las fuerzas en Y. La primera de dichas fuerzas va a ser la fuerza normal, más el componente en Y de la fuerza peso. Ahora, nuestro problema se ha reducido a poder determinar los componentes de la fuerza peso, comenzando con su componente en Y, pero también el componente en X. Bien, entonces, en este caso, tendríamos la magnitud de la fuerza peso, que sería masa por gravedad, pero como es solo una componente en Y, tenemos que aplicar su expresión trigonométrica, que es por medio del seno. Y la expresión sería la siguiente: la componente de la fuerza peso en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza peso por el seno del ángulo φ. Y la magnitud de la fuerza peso va a ser igual a la masa por la aceleración gravitacional en sentido negativo. Bien. Y la fuerza normal va a ser igual al inverso de la fuerza peso en su componente en Y. Ahora, cuando hacemos el reemplazo de estas dos fórmulas, nos queda lo siguiente. Primero que todo, la fuerza normal se puede reemplazar como el inverso de la fuerza peso en Y. Y con esto ya podríamos decir, sin hacer otro proceso trigonométrico, que la aceleración en Y es cero, porque la fuerza peso en Y menos la fuerza peso en Y debe dar cero. Ahora vamos a hacer las fórmulas newtonianas para el eje X. Entonces, en el eje X nuevamente necesitamos la suma de todas las fuerzas que se estén dando en X. Pero la única fuerza que se está dando en X es la componente en X de la fuerza peso. El componente en X de la fuerza peso se calcula de forma similar a su componente en Y, pero en lugar de aplicar la función seno, se aplica la función coseno. También debemos quitar el signo negativo, ya que la dirección del vector en nuestro dibujo es hacia la derecha, es decir, hacia el positivo de las X. Una vez tenemos esto claro, simplemente es reemplazar lo que tenemos en una fórmula en la siguiente. Y entonces quedará que masa por la aceleración en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de φ. Cancelamos las masas, que son las mismas, y nos queda que la aceleración en X va a ser igual a la gravedad por el coseno de φ. Es decir, hay una aceleración dependiente de la gravedad, pero mucho menor que la gravedad, pero aún así va a hacer que el objeto empiece a acelerarse. Ya las siguientes fórmulas que pueden realizarse son las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, cuya aceleración va a ser igual a la constante gravedad por el coseno de la constante del ángulo de caída. Y eso le va a dar pues las velocidades correspondientes en la superficie
del plano inclinado. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.